Yo creo que todo radica en una necesidad y en una coincidencia de varias cosas dentro del equipo inicial que empezamos el festival, y era la interdisciplinaridad, la necesidad de que cada uno pudiera dialogar con otras disciplinas a partir de su propia área de expresión. Y creo que allí fue donde encontramos como esos vasos comunicantes que nos ayudaron a llegar a esa necesidad de crear un contenido diferente, que se alejara, digamos, un poco del estereotipo del cine estandarizado o hegemónico, sino que, digamos, que tuviera su propio lenguaje, su propio sentir. Y desde allí, ese grupo interdisciplinar había un estadístico economista, un artista visual, yo que vengo de las artes dramáticas, y un comunicador social. Entonces ese grupo ahí tan variopinto, digamos que empezamos a trabajar esa idea de consolidar, digamos, un espacio en un momento donde primero arrancamos desde la producción, desde el hacer, y hicimos un par de cortometrajes, incluso uno que ganamos un premio en una muestra que lo hacía la Javeriana de Bogotá, que tenía su categoría de experimental, de los pocos festivales en ese momento en Colombia que tenía una categoría para experimental. Se llamaba la muestra Ventanas, y allí ganamos ese como mejor experimental con un trabajo. Y digamos que al llegar ahí empezamos a entender de que era necesario que para nosotros poder, digamos, compartir lo que hacíamos, teníamos que generar nuestro propio espacio, y que ese espacio hablara de nuestro sentir, de lo que nosotros entendíamos como experimental, en un universo que era amplio y donde hay muchas variantes, muchas tendencias, y que a lo largo, pues, de estos 15 años, pues, hemos tratado como de decantar y de entender y de darle también salida en el espacio que hemos creado. Ese es un poco como ese concepto de las artes expandidas, o ahorita que le llaman las artes vivas, ¿no? Donde ya no hay un carácter, digamos, hegemónico o natural de es que esto es música, esto es pintura y no se mezclan, sino que todo confluye. Entonces, esa visión del artista integral, ¿no? Y además con una aliciente, y es que, pues, escribimos en el tiempo, ¿no? Ese es el problema que resolvemos en el tema del cine y del video, ¿no? ¿Qué es esa vaina de escribir en el tiempo, ¿no? También lo hablaba Tarkovsky, y hay otra serie de artistas que hablan eso, ¿no? Es eso que tenemos que resolver siempre, ese espacio de la temporalidad. Y así fue que empezamos a consolidar el espacio. El espacio inicialmente fue más desde la intuición también, y con el paso de cada edición fuimos encontrando personas que fueron aportándole también al festival y a darle ese sentido, y, digamos, esa característica y distinción que nos hace distintos. No sé, pues ahorita cuando estábamos, que fuimos el primer festival que se declaró abiertamente experimental en Colombia. Era un momento donde había una explosión de festivales en el país, 15 años atrás, 16 años, y nosotros somos experimentales. Queríamos marcar esa diferencia de distinción a lo que hacíamos. Y con la llegada de personas, por ejemplo, como Carlos Santa, pionero de la animación experimental en Colombia, pues también empezamos a darle esa naturaleza un poco desde lo que nosotros hablamos, y es que el cine experimental es el cine de las artes plásticas, ¿ya? Esa es una idea que incluso ahorita está en reconstrucción. Ya ahorita empezamos incluso a hablar más desde las artes vivas, y, por ejemplo, esa necesidad de que este año el festival haga una invitación a las compañías inesperadas, al trabajo de la autoría compartida, porque en este universo de lo experimental se encuentra mucho el trabajo de lo colectivo, de crear obra a partir de ideas que se juntan,
de personas que quieren, digamos, que encuentran en ese ejercicio una forma, en ese hacer, una forma pues de producirlo, porque es una naturaleza de ir siempre contra la corriente. Lo experimental se aleja totalmente, o sea, es inviable. O sea, por ejemplo, la película de Carlos Santa como Los extraños presagios de León Prozac tardó 10 años en hacerla, porque tenía, en los fotogramas eran pintados por muchos de los grandes pintores colombianos, Góngora, Caballero, y era en el tiempo de ellos. O sea, y él tenía que ir a buscarlos a sus estudios, entregarle el fragmento de la película para que dibujara, lo pintara, y le tardó 10 años. O sea, eso para una productora es imposible. O sea, no hay, me perdona la expresión, no hay teta que lo sostenga, ¿cierto? Entonces siempre es como un trabajo bastante solitario para los artistas. Y entonces también entendimos de que, bueno, pues el festival tiene que tener esa razón, ¿no? De poder acoger y acompañarlos también en ese proceso. Y ahorita también estamos generando, de 5 versiones atrás, espacios de formación continua, haciendo también como seguimiento a sus obras, tratándoles de referenciar contactos, o sea, también entrando un poquito en esa idea de que no caminen solos, ¿no? Eso es un trabajo bastante solitario y demás. Lo mencionaba al principio, son accidentes, y a veces de los accidentes salen cosas buenas. Yo no soy de Toro y ninguno de los que en su momento fundamos el festival éramos de Toro. Nosotros llegamos ahí gracias a una persona que sí es de Toro, Ana María Castro, que es una comunicadora de la Universidad del Valle y también artista. Ana sí es de Toro, y ella tiene un proyecto aún muy bello que es rescatar el archivo fotográfico de Toro, que era de su familiar, de su abuelo Chepe María Castro, el primer fotógrafo del norte del Valle. Que había aprendido fotografía en Palmira y volvió a Toro y montó su estudio. Entonces ella tenía un proyecto en esos momentos que hizo parte primero del Salón Regional de Artistas, estoy hablando del año 2006, 2005 más o menos, ella pues conocía, digamos, al colectivo que en ese momento trabajábamos como productora, y nos invitó a que le ayudáramos a ir casa por casa a reconocer en los álbumes familiares de las personas de Toro las fotos que habían sido tomadas por su ancestro. Ese fue un trabajo que hicimos. Hoy día en la alcaldía de Toro todavía están en ese momento imprimimos unas fotos en banner grandísimos, todavía están allá, de ese proyecto. Luego ese proyecto pasó al Salón Nacional de Artistas, que estuvo ahí en la Sagrada Familia. Y desde entonces pues Ana ha hecho pues varias extensiones de ese trabajo. Esa es como su obra que siempre la está atravesando pues en su recorrido. Y en medio de eso pues nosotros que pues estábamos recién salidos de la universidad, ávidos de querer hacer cosas, teníamos una productora de cine experimental, 2 cortos ya, entonces pues dijimos por qué no dábamos unos talleres, y coincidimos con los chicos raritos de Toro, los chicos que escuchaban metal en un pueblo extremadamente conservador, y empezamos en un espacio que nos dieron en el ancianato a dictar estos cursos audiovisuales, y de allí salió un corto que se llama 3/4, y empezamos, y digamos que con la excusa de estrenar ese corto, hicimos como una convocatoria entre amigos cercanos. Tenía amigos que estaban estudiando cine en Argentina, otros en Estados Unidos, y mandamos un mail, y eso al final habían 150 películas en un mail, que sí. En ese momento y después empezaron a llegar en CD, eran en CD. Entonces, carajo,
Entonces había un profe en Toro, el profesor Enrique Marmolejo, que era el profesor de artísticas allí, un personaje pues súper importante. Él en los dos eventos más grandes que tiene Toro, que son el festival y el carnaval de Toro, pues él ha sido protagonista y ha sido gestor. Y entonces el profe fue y se consiguió un recurso con el alcalde de turno y con eso hicimos una pantalla y alquilamos un videobeam acá en Cali para hacer el festival, el primer festival, que se llamaba Festival de Cine de Toro, así se llamaba. Ya para la segunda versión hicimos ya un ejercicio mucho más consensuado, más de organización. Bueno, vos haces esto, vos haces lo otro. En ese momento yo asumí la producción del festival y hicimos un segundo festival que fue como una especie de minga, porque invitamos a un montón de pueblos vecinos, sobre todo el eje cafetero, entonces llegó mucha gente. Y ya para la tercera versión fue donde dijimos, bueno, pues venga, esto va a ser un ejercicio, pero esto también tiene que ser un ejercicio creativo para nosotros. Entonces, ¿qué festival queremos ser? Porque mira, o sea, sentíamos de que empezaban a aparecer muchos festivales y yo incluso en ese momento utilicé esa frase, les decía, es que pareciera que los festivales se van a volver el álbum de Panini, porque el corto que está aquí está acá, y pues no le veo, o sea, la idea es que haya como de verdad una variedad y que haya de verdad un distintivo. Y entonces ahí fue donde dijimos, pues es que nosotros hacemos experimental, ¿por qué no lo hacemos experimental? Arriesguemos. Y por eso llegamos a Carlos Santa. Ahí fue que estrenamos los Estaños Pesados de León Prozac. Y desde entonces Carlos, pues se acogió el festival y de hecho se radicó acá y hemos caminado juntos todo este tiempo. A partir de la tercera versión es que se vuelve estrictamente experimental y eso. Y respondiéndote puntualmente a la pregunta, ¿por qué Toro? En su momento nace de una idea romántica de ver cine bajo las estrellas al lado de un viñedo, pero luego eso va teniendo una claridad frente a nuestra postura también como gestores, y era que necesitábamos, digamos, descentralizar y democratizar de verdad el acceso a los contenidos. Que no, o sea, un festival como este perfectamente se puede hacer aquí en Cali, en Bogotá, y quizás pueda tener más audiencia, probablemente. Pero entendíamos de que no todo tenía que ser así, sino que por qué no que la gente de las ciudades se desplace a la zona rural y que de verdad haya una incidencia y un impacto sobre la gente que está en la ruralidad, ese otro país que parece distante, ¿ya? Porque uno cuando, y lo sigo diciendo, uno va a Toro y parece que se te detuviera el tiempo, porque allá hay cosas que van de otra forma, de otra lógica. Y parece que la ciudad fuera otra cosa, y eso es un poco todo lo que vivimos, digamos, dentro del contexto político y el mapa político que tenemos hoy. Eso lo hemos vivido nosotros desde allá. Entonces es eso, ¿no? Ir en contravía precisamente de eso, pues para alterar esos órdenes y darle la oportunidad en este caso a unos jóvenes que no tenían otra alternativa más que, digamos, migrar. O sea, Toro es un lugar de paso para ellos, terminar el bachillerato y lo que quieren es irse. Pero entonces decíamos, bueno, que el festival les genere también otras cosas, les explosione otras cosas y quizás les encuentre también otros caminos. Y bueno, en estos 15 años ya hay más de 10, 15 chicos que han entrado a estudiar artes, que están estudiando comunicación. O sea, entonces hay un impacto, ¿verdad?, sobre eso, cuando antes, digamos, sus alternativas eran o la administración de empresas o la tierra. Sí, sí, está presente hoy. O sea, yo crecí viendo las películas
de Luis Ospina, de Mayolo, o sea, esos son parte de mi referente y de, digamos, digamos, de mi legado como caleño. Eso está ahí, o sea, yo crecí viendo eso. Y digamos que son íconos que son importantes. Hay una cosa y es que quizás también dentro de esa necesidad de sacarlo de Cali y de impactar en la región, y es que, por ejemplo, el norte del valle es mucho más paisa. Ellos se sienten más ligados a la zona del eje cafetero. Por ejemplo, allá no hay pan, allá es arepa. Y entonces también nosotros decíamos, pero es que esto es el valle. Y entonces pues necesitábamos también que ellos pudiesen conocer de que Cali es su capital. Cali siempre históricamente y en las últimas administraciones las han ligado más al tema del Pacífico. Y entonces nosotros pues dijimos, pues yo creo que el norte del valle pues también es nuestro, y pues hay que compartir esos referentes del cine. Un gran actor, Álvaro Rodríguez, es desde Sevilla, por ejemplo. Entonces digamos que empeñamos en eso, y siempre digamos que eso lo hemos llevado también con nuestra propia manera, porque si algo también nos enseñó Cálido es a encontrar también cada uno su propio camino, su propio cine. Sin Luis hizo unas cosas, Mayolo hizo otras, pero luego aparecieron Oscar Luis Navia, y ellos, si bien son del mismo vínculo, están haciendo también otras cosas. Y ese es quizás parte del legado, y entonces parte de eso era como que, bueno, sí, esta es nuestra manera como nosotros nos apropiamos del cine, y le quisimos dar a ese espacio una autenticidad, ¿no? Eso es lo que hacemos, intentamos hacer. El festival, este año hacemos la versión 15. Están de quinceañera. Sí, ya es adolescente. Es un proceso en constante mutación, y es un proceso de todo el tiempo de actualización y de aprendizaje. Cada vez más, obviamente uno, y también por nuestra práctica, o sea, por lo menos en mi caso y de mis dos socias compañeras con las que estamos haciendo el festival, pues somos docentes. Entonces pues también tratando de aplicar esa pedagogía y esas metodologías cada vez más al proceso, ¿no? Ahorita estamos más sistematizando. Nosotros tenemos un problema grande, y era que hemos hecho un montón de cosas, pero tenemos la memoria, pero está desorganizada. Y ahora estamos haciendo como ese proceso de, venga, organicemos eso, porque siempre pasábamos por alto eso, o sea, acumulábamos obras y obras ahí, pero no hay un proceso de organización, porque pues era así, o sea, ahora sistematizamos mucho más los procesos, han habido muchos cambios en las secciones, o sea, si tú ves todo digamos, incluso hasta en la imagen del festival, uno nota todo ese cambio que ha tenido desde distintas perspectivas, y eso también ha sido importante por la diversidad de personas que han pasado por el festival y que en su momento han estado al frente de él. Yo, digamos que en la actualidad soy el que he estado en todas las versiones, pero han pasado una cantidad de personas que han dejado un montón de aprendizajes para el festival. Y esto te lo digo de manera personal, yo entiendo el festival como una obra, no lo veo como un evento, es una obra, y como obra trato de entenderla, que ella me vaya hablando y que me diga qué necesita, qué quiere, y así la vamos consolidando.
porque también somos creadores. Nuestra compañera María Chalela, que es en este momento está haciendo la curaduría principal, y Meli Marco, que es argentina, que es una artista, lo entendemos así, somos también creadores, entonces tratamos de darle al festival esa forma, ¿no? De que también sea una necesidad de cosas que tenemos que hablar, que queremos decir, y a través del festival es el lienzo para exponerlo. Digamos, en estos momentos son dos ejes fundamentales, que es la parte de exhibición. Esa parte de exhibición tiene una línea editorial, una línea curatorial que cada año cambia según, digamos, nuestros intereses y las preguntas que tengamos como creadores, y una línea formativa. Esa es el otro componente. Esa línea formativa tiene que ver con un hallazgo que hemos encontrado, y es que si nosotros queremos tener un público de cara a los próximos 10, 20, 30 años, pues tenemos que formarlo, y la mejor manera de formarlo es haciendo ese tipo de películas, haciendo ese tipo de contenidos. Entonces trabajamos con un público específico, o sea, nosotros trabajamos con adolescentes, grados 9, 10, 11, y de allí universitarios, y esos talleres están dirigidos a ellos, a producir contenido, y que desde allí pues ellos puedan entender lo experimental, cómo funciona, para también poderlo después mirar con otros ojos, ¿no? Aprender, digamos, la diversidad de técnicas, formas, medios de apropiación y demás, para que ellos después puedan también entender las películas. Es un proceso que hacemos todo el tiempo, y una de las maneras también de formar audiencia, la audiencia que ya está mucho más grande y demás, es que pues nosotros tenemos a los protagonistas que son los artistas, que es la mejor manera de encontrarlos con el público y que puedan, digamos, entender la película. O sea, se proyecta y el artista está allí, conversa con ellos, es como una cosa muy, como si estuvieras en la sala de tu casa y tenés un invitado y estás hablando de lo que hace. Ese es como un poco el diseño del espacio que quisimos hacer dentro de ese ambiente de ruralidad. Y pues ahí tenemos cosas muy importantes, y es que hablábamos ahora de estas conexiones históricas. En Toro se presenta cine desde 1936, y hay que recordar que el Valle del Cauca, casi todos los municipios tuvieron sala de cine. En Toro hay cine desde 1936, era hecho por los curas sanfranciscanos, y el ancestro de Ana María, Chepe María, fue proyeccionista, trabajó ahí. De hecho, como anécdota, cuando se peleaba con el párroco porque no le pagaba a tiempo o algo, pues no había cine porque él no iba, que era el único que sabía aprender manejar el bicho, ¿sí? Entonces no iba, estaba peleado con el padre, entonces no había cine. Y entonces todo eso viene desde ahí. Y hoy día la sala de cine que tenemos en Toro es la única sala de cine pública del país, que es administrada directamente por la alcaldía. No es un ente privado, sino es la alcaldía, es una unidad de negocio de la alcaldía. Pues era lo que era el Teatro Real en 1936, funciona ahí, tiene capacidad para 126 sillas, y allí se proyecta cine como cualquier multiplex, un proyector 2K y sonido Dolby 5.1. Y entonces en ese espacio es donde presentamos el festival, y volvemos eso que te decía, un poco como que los artistas se sientan acogidos y puedan, digamos, en un espacio que nosotros sentimos que a veces la ciudad nos fuerza a volver las cosas demasiado solemnes. Y acá la idea de nosotros es un poco bajar eso, aterrizarlo y volverlo una cosa más, una conversación familiar, que es donde creemos que ahí es donde está la transferencia, ¿ya? Para que no se vea esa figura del artista como una cosa que es intocable, sino que precisamente detrás de eso hay un ser humano que está expresando cosas y que es necesario que la entendamos, y no esa barrera, es que eso es arte.
Entonces, como no lo entiendo, lo volteo. Eso no es para mí. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros queremos romper. A eso es lo que nosotros llamamos democratización de la cultura de las artes. Hemos tenido tipos como Paul Bush, uno de los referentes de la animación británica, Osborne Parker, que ha sido nominado al Oscar. Tuvimos a Patricia Cardoso, la primera colombiana en ganar un Oscar, y fue una mujer, y pocos lo saben. ¿Qué más? Pues digamos que todo ha sido así, precisamente en poder encontrar, más que al artista, al ser humano, con el cual le podamos compartir esto que hacemos, cuál es nuestro propósito, y entonces como que se enamoran de esa idea, ¿no? De que esto no es Cannes, no es Venecia. Ojalá algún día lleguemos a una cosa así, pero pues lo hacemos de esta manera con lo que tenemos, en un ambiente donde le apostamos a que la gente es muy receptiva. En Toro la gente es muy cordial. Nosotros seguimos siendo los raros, ellos saben, llegaron los raros de Cine Toro, pero saben quiénes somos, y en todo lado donde llegamos, el invitado llega a tomarse un tinto. Allá el invitado anda solo. Es un pueblo pequeño y nosotros le decimos, la sala es todo muy cerca al lugar de hospedaje, todos nos quedamos juntos en alquilamos una finca grande y todos nos quedamos juntos. Es una cosa es como un parche que se va para una finca, y nosotros les decimos, ahí está la tienda, acá se come, y ellos andan solos, libres, y les encanta eso. Nosotros necesitamos inspirar a esos jóvenes, de que mire que se puede, y esa también es un poco como la idea. De hecho, este año vamos a tener a Cecilia Traslaviña, que es también una de las mujeres pioneras en Colombia en animación, maestra de una gran cantidad de mujeres animadoras. Hace poco la revista de animación española, Animación para Adultos se llama, que es grandísima, una plataforma grande, la puso entre las 25 mujeres animadoras más influyentes. Entonces le vamos a hacer ese homenaje, y también es como pues mostrarle a los jóvenes que mire que el tema de las artes uno puede escalar, uno puede, no sé, lograr un nombre, una carrera, una trayectoria, se puede vivir de esto. Ya no es una cosa extraña, es un poco como en esa línea lo que hacemos. Tiene que ver con una cosa que nosotros hemos tenido en los últimos años, es un lema que tenemos nosotros, el festival que mira diferente, y eso tiene que ver con construir una mirada y con construir pensamiento, y esa es, digamos, como nuestra labor dentro de esta línea de la formación de públicos y de audiencias, ¿no? Nosotros somos un espacio que está dedicado a eso, que a partir de los contenidos de ese catálogo que armamos, de esas compilaciones, estén direccionadas a construir pensamiento y a construir una mirada diferente, lejos de ese canon comercial, del canon televisivo, porque en el caso de Toro es una cultura netamente televisiva y influenciada por canales privados, y por los mismos canales que ellos tienen, porque todavía ya la televisión comunitaria funciona. Allá funciona y de hecho es muy masivo. Nosotros tenemos, para que la gente se entere del festival, tenemos que pautar y salir allí en ese canal, y de hecho en las últimas 2 ediciones del festival, que nos tocó hacerlo sin público por la pandemia, emitimos el festival por ahí, y era muy chistoso porque la gente veía el festival, usted iba a una tienda, a la panadería, y lo estaban viendo ahí. Brutal. Es eso, porque todavía allá son otras formas, por eso te decía que son otras realidades. Entonces, para uno poder influenciar, impactar y alterar esos pensamientos
que están incluso a veces son bastante arcaicos. O sea, nosotros hemos denotado muchos problemas en Toro hay mucho problema de machismo. O sea, es esa cultura que crece con el guaro, el ron y el caballo, herencias del narcotráfico y demás. Entonces, para nosotros poder impactar en eso, pues hay que construir pensamiento, y ese pensamiento pues lo hacemos precisamente con el acompañamiento de los artistas que prestan sus obras para el festival, y con esa decantación y esa línea editorial que le damos al festival, ¿ya? Este año es un llamado precisamente a la integralidad, a reconocernos con nuestras diferencias, ¿cierto? Pero aceptarnos dentro de esas diferencias, ¿ya? Y ese, por ejemplo, es el mensaje. El año anterior hablábamos un poco de reconectarnos con la tierra. Toro es un municipio verde, que tiene una gran riqueza, es de los pocos municipios que tiene su propio acueducto. Allá el agua es de todos, no hay que pagar por el agua, es un acueducto comunitario. Entonces había un llamado precisamente a eso de proteger lo natural, de toda esta cultura extractivista. Todo eso está ahí, digamos, lo metimos dentro del tipo de obras que seleccionamos. Ese pensamiento, creemos que esa es la mejor manera de poder también llegarles a ellos con un mensaje, ¿no? Sin entrar en polémica ni en polarización, nada de eso, sino hacerlo de una manera artística, desde pasarlo por ese filtro, ¿cierto? Y generar allí un tema de discusión, de debate, y probablemente, ojalá, de apropiación, esperamos, sobre todo en los chicos. Y a eso ha ido llegando. Eso es como un poco lo que nosotros hemos ido construyendo con ellos. Ahora, por ejemplo, temas como el acoso. En Toro hubo un fuerte debate porque en un colegio detectaron 3 profesores abusadores y las chicas salieron. La respuesta de nosotros y la solidaridad de poder trabajar con eso es: diseñemos un taller y vamos a traer a 2 artistas que han trabajado esos temas, y pues la mejor manera es expresarlo en una obra. Y esa es la manera también de nosotros, digamos, apoyar y estar ahí presentes, ¿no? De contribuir a ese tejido social, ¿no? Como tal. Eso es un poco como lo que hemos hecho. No, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es y lo repito a diario. Es una cosa que lo digo siempre. Cuando van a ver una película y llega un público nuevo que no es, yo le digo: no trate de entender la película, siéntala. Eso es diferente. Este es un cine que no hay que entenderlo, sino que hay que sentirlo. Eso es un mensaje que yo repito con ellos, y bueno, pues creo que me ha funcionado. Y eso tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Esto hegemónico. Bueno, Gingy Block hablaba de eso, ¿no? Toda ese cine hegemónico, Jonas Mekas, ¿cierto? Que hubiera sido el cine si en su momento el teatro no hubiera sido el arte hegemónico, sino las artes plásticas, ¿no? La imperiosa necesidad de la narrativa. O sea, nosotros somos también hijos de la literatura. Y la televisión y el cine, digamos, masivo, ocurrió eso. Entonces hay que entender el personaje, principio, nudo y fin, y eso es algo contra lo cual peleamos todo el tiempo. Y eso hace parte también, por un lado, de una formación específica para el público, ¿ya? De contar de que que hay otros paradigmas, hay otras formas de apropiarse del lenguaje, y hace parte también un poco de formar también a los artistas en cómo poder, digamos, encontrar digamos, métodos o caminos que le permitan llegar a un público más amplio, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo, más que el artista, tiene que ser de los espacios de los que nos dedicamos a eso.
Para generar esa... para acercarnos, es eso, o sea, y eso es una tarea constante, es una tarea constante, y eso tiene que ver no solamente con el ejercicio de mostrar películas, sino también otras artes. Por eso nosotros ahora estamos también, no solamente, digamos, el cine, digamos, en el formato que conocemos, sino también llevando obras instalativas. Nosotros hemos hecho videoinstalaciones. Este año queremos llevar una curaduría precisamente de Bartex, que es de 360, que hay muchas obras, virtual, sí, realidad virtual. Precisamente eso hace precisamente de ese trabajo de acercar a otras artes, precisamente para despertar otras sensorialidades y poder romper ese paradigma tan fuerte que tenemos con el relato, ¿no? Permitirnos Sí, permitirnos. otras maneras de ver la imagen que no sea a partir de la narrativa Exacto. convencional. Sí. Lo interesante de eso es que es un escenario muy bonito. A mí me pasó que cuando, bueno, tuvimos que convertirnos en esto de un festival más como un estudio de televisión, que fue lo que nos obligó la pandemia, o que literal la sala de Toro era un estudio de televisión. O sea, emitíamos streaming a 3 cámaras y todo era allí y pasábamos las películas en streaming. Lo hicimos por Facebook Live. Y nos pasó una cosa muy interesante, que fue lo de CNC. Es uno de los grandes operadores que hay en Colombia, y en el norte del valle, de Tuluá hacia arriba, todo el mundo tiene hay CNC Roldanillo, La Unión, cada uno tiene eso. Y hay otras incluso chiquiticas, conozco una en La Victoria que se llama Televictoria, que siempre van al festival. Hay otro que se llama Telecartago, que siempre van al festival, les gusta hacer notas y demás. Y resulta que hay un CNC Bogotá que es como la matriz de todos, y el año pasado el tipo dijo, yo le abro señal y lo voy a tirar, y eso se vio el festival como en más de 400 municipios de Colombia, de la zona rural. Fue allí donde dije, aquí hay un escenario inmenso precisamente para combatir esa otra televisión nacional. Brutal. Porque tiene una audiencia impresionante. O sea, te pueden ver, no sé, en una vereda arriba en Sevilla, no sé, en el Espinal, Tolima, por allá te ven. O sea, en lugares apartados llega esa televisión. La intimidad que da la televisión, ¿no? Porque el cine en Colombia sigue siendo el acontecimiento. Claro, sí, nosotros somos hijos de la televisión, o sea, todos hemos sido hijos de la televisión. Brutal. Lo que tú dices, ese escenario que se puede abrir allí. Sí, ahí hay un ejercicio interesante de poder trabajar en esa otra Colombia, rural, que incluso yo siento, porque no están blindados de tantas cosas que a veces los que somos de la ciudad tenemos, que la ciudad nos pone esas corazas. Ellos están mucho más conectados con la tierra. Esto es una cosa personal, siento que son mucho más fáciles de acercarse a lo experimental, porque ellos están más cercanos a oír la tierra, a escuchar a las plantas, los animales. Y el cine experimental tiene que ver mucho con eso, con lo sensorial. Esas rayas, los puntos, y eso tiene que ver precisamente con esos ecos que vienen de la naturaleza. Entonces yo digo, allí hay un escenario bien interesante. Para nosotros fue un laboratorio, un piloto, y este año esperamos volver a repetirlo con el Señor. Claro. Dijimos, no, todos los contenidos están allí, lo emitimos ahí, y eso queda rodando allí, ¿no? Ellos no pasan, porque ellos necesitan contenido. O sea, ellos no son grandes, ellos tienen señales, tienen pantallas, no tienen, la producción que ellos hacen es las noticias locales que cada uno en su territorio tiene, y viven de las cuñas que hacen así. Pero ellos necesitan contenido para llenar, y se la juegan. Ese del encuentro con lo inesperado.
como me pasó a mí en su momento con las distintas muestras que te hablaba antes, como la imagen invisible, por ejemplo, las primeras proyecciones que se hacían de cine experimental en Lugar a Dudas o de videoarte, ¿cierto? Pues que puede pasar con esto de que quizás alguien en un pueblo X vio eso y conectó y le haya pasado, yo quiero hacer eso. Pues es precisamente eso, propiciar los espacios y las oportunidades a veces se dan así y uno tiene que ahí como gestor pues aprovecharlas, es decir, hay que ampliar la audiencia y llegar con lo que hay, ¿no? Yo te lo he dicho, nosotros siempre vamos en contracorriente. No es una camisa de fuerza, pero eso es lo que hace es que uno tenga que encontrar otras posibilidades. En eso las personas, la gente siempre está en disposición. Por lo menos eso es lo que yo siento en la ruralidad, que la gente siempre está en disposición de hacer cosas. Ahí el trabajo que hacemos mucho tiene que ver con la comunidad, con los líderes de distintos. Nosotros tuvimos un ejercicio, por ejemplo, hace 2 años y nosotros habíamos invitado a Víctor Gaviria, que no es un cineasta experimental, sino que nos interesaba su poesía, porque ese año teníamos un tema de cine y poesía. Que lanzó el libro ahorita. Que lanzamos, y nosotros también lanzamos un libro, que es un ejercicio que hicimos, que se llama Éfrasis, un entrecruce entre cine experimental y poetas. Y es un ejercicio binacional que hicimos con 40 brasileños y 40 colombianos, 20 poetas colombianos, 20 cineastas colombianos y su contraparte de Brasil. Hicimos con una editorial en Bogotá de un colegio que se llama León, y con ellos hicimos este libro que pues ya lo tenemos impreso y lo vamos a lanzar ahora el próximo mes. Pero el festival hace 2 años hicimos ahí fue donde nació de un ejercicio de, bueno, acerquemos, y invitamos a Víctor no por su obra cinematográfica, sino por su poesía, que es poco conocida, pero Víctor es poeta y tiene como 3 libros de poesía. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, él hizo varios poemas de la mujer del animal, por ejemplo. Y que él la leyera allí con un grupo de mujeres, porque invitamos mujeres. O sea, fue un diálogo bellísimo de las cosas que salieron. Fuerte, a tal punto que luego tuvimos que hacer otro taller para poder soltar eso, porque fue muy fuerte. Luego hicimos una función especial, porque Víctor quería presentar la versión de él, de la mujer del animal, el corte de director, porque el corte que salió, que conocimos, era el corte de la productora. Y no, pues el corte de director era mucho más violento, o sea, fue una cosa, o sea, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Es como un espacio, y lo bonito de eso es poder tener el artista allí y poder dialogar con él y trasladarle precisamente eso, ¿no? Poder entender. Eso es lo que creemos, de que esta es la mejor manera de construir eso que yo te digo, pensamiento y criterio.